¿sí? Entonces, déjeme contarle un poco el contexto para que pueda comprender cómo es que se da este avivamiento. Hay características que podemos aprender de cómo surge un avivamiento, que un avivamiento no es algo que es programado, sino que surge espontáneamente. Fíjense, no había en ese tiempo, cuando surge este rey, el rey que lo antecedía era Acaz. Acaz dice la Biblia que hizo lo malo delante de Dios. Y es más, ¿saben lo que hizo? Trajo lo que es la idolatría. Cerró las puertas del templo. Hizo lo que es lo malo delante de los ojos. El contexto está, no lo busque, yo se lo voy a leer. En el segundo libro de Crónicas 28, versos 24 y 25 dice, además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Miren, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. Fíjense, estamos en Judá, al sur. Para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de David, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese era el contexto donde surge este rey. Había una oscuridad espiritual. Si el templo estaba cerrado, no había sacrificios por el pecado, expiación por el pecado. No había comunión con Dios porque el pecado rompe la relación con Dios. Si el templo estaba cerrado, obviamente que no había alabanza, no había adoración, estaba cerrado el templo. Entonces, ¿cuál es el contexto que surge Ezequías? El contexto que surge Ezequías es en un tiempo de oscuridad espiritual, así como eran en los días de Samuel, que no había visión con frecuencia, porque había un sacerdote que no estaba despierto, que no estaba con los ojos abiertos espiritualmente hablando. Entonces ese es el contexto donde surge Ezequías. Y vemos un contexto donde no había, si el templo estaba cerrado, entonces si no había sacrificio y el templo estaba cerrado, no había adoración, no había alabanza, entonces estaba cerrada la ley también. Porque los sacerdotes no tenían que enseñar al pueblo ¿qué? La ley de Dios. Entonces estaba cerrada la ley de Dios también. Y en este contexto surge Ezequías. En un contexto donde había idolatría, apostasía, ¿no? Lugares altos, lo hemos leído, ¿no? Pero apostasía, ¿saben? Apostasía es abandonar a Dios. Eso es apostasía. Donde se iban tras dioses, donde abandonaban a Dios, donde le daban la espalda a Dios. Eso es lo que estaba pasando. Pero surge un rey, hermanos, en medio de tiempos oscuros, en tiempo de apostasía, en tiempo de idolatría. Y el punto de referencia de este rey Ezequías, el ejemplo no es su padre. Su padre fue uno de los reyes más malvados de Judá. Y a veces nosotros tendemos a poner un pero, una excusa, diciendo no, porque en mi casa no fueron así conmigo. Este rey no tenía ejemplo en su papá, porque dice que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero sí tuvo un punto de referencia en quién. Dice la Biblia, en David, ¿no? Y él ve el corazón de David cómo era, un corazón adorador, un corazón que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Entonces Ezequías no lo definió el contexto donde vivía. Ezequías no lo definió su pasado. No lo definió el entorno donde él creció. Frente a todas esas abominaciones que él estaba aconteciendo. Pero dice la Biblia que no hubo un rey ni antes ni después como él. Eso lo dice la Biblia. Ni antes ni después. No tenía ejemplo. Yo les dije que su padre fue el peor rey. Pero ¿saben lo que tuvo? Una decisión, una convicción de poner su confianza en Dios, es de hacer lo recto, integridad,
un hombre que se decidió por Dios, hermanos, que decidió a no jugar con Dios, a tomarse a Dios en serio, a no claudicar con ídolos en su corazón y decidirse determinadamente por honrar a Dios y darle el lugar que le corresponde. Entonces fue un rey que sobresalió por sobre los demás reyes. Un avivamiento, hermanos, en Israel. En uno de los libros históricos que vemos en el Antiguo Testamento, como les decía, y donde estaba la idolatría, dice que también se adoraba la serpiente que levantó Moisés. Se adoraba eso, y entonces tuvo que decir Ezequías, eso es bronce nomás. Ahora vamos a leer, miren, vamos a segundo libro de Reyes, perdón. Acá lo resume, en los Reyes está resumido, en las crónicas a veces está un poco más ampliado, hay detalles. Pero en el segundo libro de Reyes, 18:1 dice, ¿lo tienen? Ahí vamos, ¿sí? Dice, el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Y qué dice el verso 3? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. Miren, el punto de referencia que le decía, David su padre. Miren lo que hizo, Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán, o sea, esto es de bronce, ¿sí? En Jehová, miren, ahí está, Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Miren, un hombre que dice que puso su esperanza. Y no hubo antes ni después en los reyes de Judá uno como él. Entonces vemos el contexto, las puertas cerradas del templo, no había adoración. Es más, se había desviado la adoración hacia los ídolos. Y acá vemos un hombre que surge que dice que hizo lo recto delante de Dios. Es decir que Ezequías tomó decisiones rectas, íntegras, en medio de un contexto donde a veces nos influencia a nosotros también. ¿Qué decisiones tomamos? Tomamos a veces un atajo porque a veces la pregunta es, las personas toman atajo, mienten, pero él tomó decisiones íntegras, miren, se condujo rectamente, toman un atajo. Dice que hizo lo recto, en medio de un contexto difícil, hermanos, en medio de un contexto donde estaba difícil la situación, oscuridad espiritual, él toma una decisión radical, una decisión de marcar una diferencia, una decisión responsable. Eso es lo que hace este rey. Hizo lo recto, tenía influencias malas, pero fue valiente y no hizo lo que los demás hacen, sino que se diferencia él, ¿no? Se distingue, mejor dicho, por hacer lo recto, es decir, por tener una vida de integridad. Donde tenés, ¿no?, la oportunidad ahí, ¿qué vas a hacer? ¿No? Él se distingue por tener una vida de integridad. Tomó decisiones rectas, decisiones responsables, decisiones también íntegras, agradar a Dios. Esa era la motivación del corazón de Ezequías, de obedecer a Dios. Pero también tomó decisiones que fueron radicales, porque si vemos en el texto que está leyendo ahí, dice que quitó, quebró, cortó, hizo pedazos, erradicó la idolatría, todo lo que desviaba del corazón a la obediencia a Dios, y empezó a hacer las cosas correctamente. Ezequías no iba a medias con Dios, iba en serio con Dios. Así como un ejemplo, como Josué
que le dice, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Si ustedes quieren ir a servir a los dioses, háganlo. Pero mi determinación, dice Josué, es servir a Dios. Mi casa y yo servirá al Señor. Cuando Elías se enfrenta ahí a los profetas de Baal, y les dice, si Baal es Dios, bueno, síganlo. No, pero dejen de claudicar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar así? Decían, determínense por Dios. Y este rey iba en serio con Dios. No iba a medias. No tenía una dualidad de pensamiento en cuanto a Dios. Él tenía una vida entregada, dedicada. Era una autoridad que se determinó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y Él es el que restablece el culto del templo. Miren, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, donde amplía un poco. Capítulo 29. Verso 3, vamos a leer en adelante. Vamos a tomar algunos versículos de este capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas. Miren qué hizo, Qué determinación radical. Abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Las reparó. Restauración, hermanos. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y le dijo, oídme, levitas, santificaos ahora. Ese es el mandamiento. Ahora, dice, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia. Verso 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. ¿Y qué hicieron? Le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Acá es algo radical que hacer, tomar esa decisión. Vuelve a abrir el templo, hermanos. Y dicen las crónicas, ¿no? Los historiadores también, que estaba lleno de inmundicia, hermanos. Toda la inmundicia que estaba lleno de inmundicia. Se dispuso a limpiar, purificar el templo. Entonces, ¿qué noto yo acá? A veces nos dice, un avivamiento va a haber acá, vengan. Va a durar desde esta hora hasta un avivamiento programado, dicen, ¿no? Vengan a este avivamiento. Pero acá en la Biblia, en este libro, noto característica de un avivamiento. Para que haya un avivamiento y un despertar, tiene que haber limpieza. Si no hay limpieza, no puede haber avivamiento. Tiene que haber limpieza en nosotros mismos, porque la Biblia dice que ahora el templo no es esto, sino somos nosotros. Tiene que haber una limpieza en nuestras vidas. Eso está diciendo acá la Biblia, ¿no? Porque le está dando la orden, dice, santificaos ahora. Y acá vemos cómo surge este avivamiento. Restauración de las puertas. ¿A qué va todo esto, hermanos? Acá hay algo importante. ¿Sí? La importancia de venir y adorar a Dios. Para el judío era importante ir al templo, los sacrificios y todo lo que se hacía en el antiguo pacto. Pero acá vemos la importancia, ¿en qué aplica para nosotros? La importancia de restaurar y regresar a la presencia de Dios, de restaurar nuestra comunión con Dios. La importancia de restaurar nuestra comunión para que ese avivamiento suceda. Es regresar a Dios, es regresar a su presencia. De hecho, el texto clave del segundo libro de Crónicas es: si mi pueblo se humillare, me invocare, dice, yo oiré de los cielos y sanaré la tierra. Pero si mi pueblo se humillare, me buscare su rostro, dice yo oiré desde los cielos.
Entonces la importancia de regresar a Dios, de estar en su presencia. Un ejemplo en la Biblia es el ejemplo de Jacob en Betel. Miren, él estaba también lejos de Dios, pero si vamos a Génesis 28, él tiene un encuentro con Dios en esa escalera, ¿recuerdan? Donde le es cambiado el nombre. Pero de Génesis 28 hasta el capítulo 35, ahí vemos cómo fue la vida de Jacob, hermanos. Jacob no estaba en Betel, estaba lejos de Dios. Y el contexto de su vida, de la vida de Jacob, ahí vemos la deshonra de Dina, todo lo que estaba pasando, lo que sucedía a su alrededor. Y Jacob estaba lejos de Dios. Pero acá Dios le hace un llamado de atención a Jacob y le dice, hey, tenés que volver, tenés que subir a Betel. Betel significa casa de Dios. Tenés que volver a Jacob, porque Jacob se había asombrado, ¿no?, de esa escalera, de todo lo que... Pero ahora, en este encuentro que tiene con Dios, él queda asombrado de Dios. Y miren lo que dice la Biblia. No lo busques, se lo voy a leer yo. En Génesis, capítulo 35, verso 1, dice, Dios bendice a Jacob en Betel, casa de Dios. Y dice el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 28. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, miren, otra vez limpieza, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Acá la idolatría era porque le habían robado los ídolos a Labán, ¿recuerdan? Le habían robado los ídolos a Labán y estaba la idolatría en medio de su familia. Quiere decir que en su familia había idolatría, estaban lejos de Dios. Y le dicen, límpiense de eso, mudad vuestros vestidos, y dice, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió, miren, en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y miren lo que hizo Jacob. Y edificó allí un altar y llamó, miren, al lugar el Betel. ¿Notan la diferencia? El Betel. ¿Saben lo que significa? Dios en la casa. A ese detalle, hermanos. Ahora es Dios en la casa. Y porque allí, miren, le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora, ¿de qué me habla esto? De intimidad. Dios en la casa. En hebreo eso se traduce en hebreo, ese él se traduce en un encuentro, en un interior, en invadir. Es Dios en la casa, intimidad. De hecho, a una de las iglesias que Juan escribe en el Apocalipsis dice, pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Miren, Jacob había tenido un encuentro en Génesis 28, pero hay procesos, ¿no?, en la vida de Jacob, pero después Dios le dice, hey, tenés que volver. Y quizás en esta mañana, hermanos, hay que volver a ese primer amor. Queremos experimentar un avivamiento. ¿Cuántos quieren experimentar un avivamiento? Yo oro. Aviva, ¿te recuerdan el domingo pasado? Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Pero ahí vemos la clave de cómo transitar este avivamiento en la presencia de Dios, hermanos. Estando con Dios. Personas que quizás están apartadas y están escuchando este mensaje. Es tiempo de regresar a Dios, de volver a Dios. Es tiempo de restaurar la comunión con Dios. Es tiempo de volverse a Dios, a la palabra, a la oración, a la adoración, a la devoción, a servir a Dios. Pero eso implica algo, hermanos. Implica lo que le estaba diciendo a los sacerdotes Ezequías. Límpiense. Limpieza.
Es decir, quitá la basura, quitá lo que está estorbando, quitá, ¿no? La idolatría. Hay cosas que estorban en nuestra relación con Dios y hay que quitar la basura, la suciedad. Entonces, la idolatría, hermanos, a veces no es solamente un yeso, sino puede ser hábitos que nosotros tomamos, ¿no? A veces la idolatría puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Hay cosas que limpiar, hay cosas que a Dios le corresponde el primer lugar en nuestro corazón y tiene que ser limpiado. Y vemos lo que sucedía, habían profanado el santuario, se cerraron las puertas y dejaron de buscar a Dios, se cerró la ley, oscuridad espiritual. Es decir, que Acab hizo lo que quiso, hermanos. Acab hizo lo que quiso. En estos días pasará lo mismo también. Hay personas que en vez de enseñar la ley de Dios al pueblo, entretienen a la gente. Hay personas que hacen lo que quieren en la casa de Dios y así muchos ejemplos que le puedo dar. Ponen sus propios métodos y tienen sus altares. Hoy pasa también. Pero cierran la Biblia y no le dan importancia a lo que es la palabra de Dios. Entonces, no hay visión, no hay revelación. Entonces, acá vemos que este rey empezó a restaurar las puertas y los utensilios. Empezó a abrir la ley, hermanos. Verso 4 de ese segundo libro de Crónicas 29, versos 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Bien, ¿quiénes tenían encargado de servir en la casa del Señor? ¿Quiénes eran? Y los levitas, ¿sí? Entonces tenía que haber una limpieza, pero fíjense lo que les está diciendo. Él va a buscar a los sacerdotes y a los levitas para que se restaure las puertas, se restaure la adoración. Los levitas y los sacerdotes eran escogidos, hermanos, por Dios, para enseñar la ley, para ofrecer sacrificios. Los de la tribu de Leví, ¿no? Es decir, que no tenía que haber ningún intruso. ¿Recuerda lo que le pasó a Usías? Solamente lo que Dios había designado, que tenían que trasladar el arca, ¿recuerdan? Pero ahora están en el templo. Y los levitas y los sacerdotes eran encargados de oficiar en el templo. Pero miren lo que dice Malaquías. Vamos a ir al libro de Malaquías. Capítulo 3. Verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará, ¿a quién? A los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Hasta ahí. Los va a afinar, dice, ¿no? A los de la tribu de Leví, el sacerdocio. ¿Quiénes son esos hoy en día? Son los que ministran al Señor.
son los que comparten la palabra de Dios, son los que ejecutan los instrumentos para adorar y alabar a Dios, los que ministran en presencia del Señor. Dice que Samuel ministraba en la presencia del Señor. Ministrar a Dios. Y recuerdan en Hechos que cuando Pablo y son enviados, dice que ministrando esto al Señor, fueron enviados. Los que ministran al Señor son aquellos que tienen comunión con Dios y pueden compartir. Y eso es así como un manantial que se puede compartir, dar de gracia lo que recibimos, ministrar al Señor, enseñar la ley, ofrecer sacrificios. Esto tiene que ser si sos llamado, escogido por Dios para hacer la labor. Entonces, la purificación de los sacerdotes y levitas debían reconocer que debían limpiarse ellos primero. Limpieza. Ellos debían purificarse primero para después santificar la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, alguien que tiene que hacerlo en integridad, con rectitud, sin doblez, porque si no, no hay autoridad espiritual y moral de vivir en santidad, y Dios respalda eso. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Primero nosotros, si alguno se limpia, ¿no? Será un instrumento útil al Señor. Algunos dice para usos viles y otros para usos honrosos. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil en las manos del Señor. Pero debe haber una limpieza. ¿Cuántos quieren ser un instrumento útil en las manos del Señor? Bueno, ¿qué nos dice acá la Biblia? Hay que limpiarnos. Una limpieza en el corazón. ¿Saben por qué? Porque en nuestro corazón hay cosas, orgullo, envidia. Algunos un grado más, otros un grado menor. Pero está en el corazón del hombre. Y eso tiene que ser limpiado. ¿Recuerdan? La adoración es con Asaf, un corazón limpio. Esa es la adoración que Dios recibe. Limpieza en nuestro corazón. Y es más, en la segunda epístola de las cartas a los Corintios le dice esto el apóstol, no lo busque, se lo voy a leer yo, segunda de Corintios 6:16. Miren, ¿y qué acuerdo hay? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay, dice, entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta Pablo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, dice. Y yo los voy a recibir y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. Limpieza, hermanos. Santificaos, le dijo Josué al pueblo, y Dios hará maravillas. Pero dice, santificaos. Cuando Jesús vio a los mercaderes del templo, ¿qué hizo? ¿Qué hay que hacer en nuestro corazón? Hay que quitar todo eso y limpiar nuestro corazón delante de Dios. Él quiere la limpieza en nosotros, hermanos. Dice que los va a afinar, ¿no? Y eso habla de un temple, hermanos, también cuando ahí habla Malaquías. Una purificación. A veces nos meten en el fuego y nos sacan, ¿no? Pero ¿para qué lo hace? Para reflejar su gloria en nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús con los mercaderes? Sacó todo eso del templo, los echó, hermanos. Y esa es la aplicación para nuestros días. Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas, verso 6. En el capítulo 29 estamos. Porque nuestros padres se han rebelado, dice, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Apostasía, abandonaron a Dios. ¿Saben que hoy en día pasa lo mismo, hermanos? No tienen en cuenta a Dios, le dan la espalda a Dios.
no tienen en cuenta su palabra. En Jeremías 6:16, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Mire, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El verso 17: pues también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Mientras leía este pasaje, hermano, veía estos tiempos. Y en mi corazón decía: Señor, el corazón del hombre es así, no te quiere escuchar a vos. No andaremos, no escucharemos, no vamos a tener en cuenta las palabras de Dios. Incluso, hermanos, acá hay personas que no les interesa la palabra de Dios. No andaremos, no escucharemos. Y eso es lo que estaba pasando, hermanos. Y Él empieza a restablecer el culto. Y lo primero que debe haber es limpieza. Número 1, limpieza. Dejan de escuchar a Dios. No quieren escuchar la palabra. Por eso los entretienen, ¿no? Con un momento donde están 20 minutos en la alabanza y la adoración y 10 minutos de palabra. Y ya está. Y ya está. Y ahí un mensaje light. Entretenimiento. Y ahí está, Jeremías dice: y van a hallar, si andan por los caminos, vuelvan a las sendas antiguas, regresar a Dios, miren, vuelvan a las sendas antiguas, y dice, y van a hallar descanso para su alma. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Si regresan, van a tener ese descanso. Van a dejar de estar afanados y turbados. Es regresar a la presencia de Dios, es volver a su palabra. Verso 7. Y aún dice: cerraron las puertas del pórtico. Miren lo que hicieron, hermanos. Cerraron el templo, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado miren lo que hace el pecado. ¿A qué los ha entregado? A turbación, dice execración y escarnio, como veis vuestros ojos. Bueno, ellos habían sido llevados cautivos a Siria. ¿Y qué vemos acá? Es la resultante del pecado, hermano. El resultado de lo que hace el pecado. ¿Qué hicieron? Lo malo. Apagaron las lámparas. ¿Saben que en el tabernáculo, en el templo, cada mueble es tipo de Cristo? Apagar las lámparas, ¿no? Es decir, que si apagaron las lámparas, no hay luz. No hay luz. No había luz. Entonces, ¿qué dice el salmista? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. Habían apagado las lámparas. No había luz. Incienso no había tampoco. ¿Saben lo que es el incienso? Es símbolo en Apocalipsis de nuestras oraciones. Es símbolo de nuestras oraciones. Dejaron de alabar, dejaron de adorar, no había sacrificios por los pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No la hay. No la hay. Los sacrificios. Se rompió la comunión, pero se vuelve a restaurar la comunión, hermanos. Y nosotros tenemos una ofrenda, el mejor sacrificio. Dice Hebreos 10:5, no lo busques, se lo voy a leer yo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero y sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales, aclara Hebreos, cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para restablecer esto último. En esa voluntad, todos nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
tenemos entrada al lugar santísimo por esta ofrenda, hermanos, por medio de Jesucristo. Y dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús es la ofrenda por nuestros pecados. Jesús, el libro de los Hebreos dice que es el sumo sacerdote. Jesús es el que ofició, mis hermanos, nuestra salvación, nuestra redención. Él pagó el precio, su sangre fue el precio por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Juan dice algo, hijitos, cuidado de los ídolos, para limpiar todo pecado. Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero vemos las consecuencias del pecado hoy. Fueron llevados cautivos, dice que fueron puestos, se burlaban de ellos, en burla. Y vemos y en escarnio. Pero ahora la cosa empieza a cambiar. Ezequías hace un pacto con Dios, porque él se humilla delante de Dios y empieza a tener un compromiso con Dios. Un pacto, hermanos, de volver a Dios y de restaurar lo que estaba cerrado, lo que estaba inmundo, de limpieza. Empieza a responder Ezequías con autoridad y empieza a responder con servicio a Dios, con manos a la obra, con los levitas, con los sacerdotes. Eran encargados de oficiar el oficio sacerdotal. Miren lo que dice verso 11. Hijos míos, no os engañéis ahora. Acá está. ¿Por qué? Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seas sus ministros y le quemes incienso. Por eso tenés que ser llamado y no meterse, ¿no? Si no es llamado, mejor no te metas. Y si sos llamado y no estás obedeciendo, no te pase como Jonás, ¿no? Obedecé. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que dice que usa bien la palabra de verdad. Presentarse ante Dios, ministrar, integridad, sinceridad, honradez, usar bien la palabra, es decir, trazar bien la Biblia, el sentido de la palabra, es decir, el arquitecto que en línea recta, que hacen las líneas rectas, bueno, eso es lo que está diciendo, que usa bien la palabra de verdad, que traza la Biblia derechito, hermanos, que no le está dando el sentido al texto, sino que está trazando la palabra. Eso es lo que está diciendo, presentarse sin desviar el sentido de la palabra, es representar a Dios, hacerlo correctamente. Y acá, en este capítulo, aparece una serie de nombres que a los que van a ser papás les aconsejo que no se los pongan, ¿no? Algunos están buenos y otros no. Y empieza a haber una serie de nombres, pero en el verso 15 en adelante dice, estos reunieron a sus hermanos y ¿qué hicieron? Se santificaron y entraron, dice, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas, dice, la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Empezaron a santificarse el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Una semana de limpieza. Y y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la
proposición con todos sus utensilios y asimismo hemos preparado, miren, presentarse ante Dios como un obrero aprobado, preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. ¿Qué hicieron? Santificaron. La santidad tiene que ver con, primero es interna y después es externa. ¿Sí? La santidad empieza en nuestro interior, pero también la santidad de Dios, cuando nosotros nos santificamos, se manifiesta en nuestro exterior. ¿Por qué? Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo es exterior. Alma y espíritu en nuestro interior. Y de ahí surgen las decisiones que tomamos, cómo nos conducimos, nuestra conducta. Y ahí está también a veces los levitas, ¿no? La conducta de los levitas. Y esa es la lucha que a veces hay, ¿no? Porque a veces la conducta de los levitas no es acorde a lo que estamos viendo acá. Y a veces se rebelan, se van. Y sobre todo, más pasa en los músicos. En el ambiente donde hoy más está expuesto es la alabanza y la adoración. Donde vemos estas cosas. Pero miren, sacaron toda la suciedad, limpiaron, para que se pueda hacer la labor de la casa, en el templo de Dios. Volvieron a abrir la ley, hermanos. Volvieron a los sacrificios. Volvieron a poner en orden la casa de Dios. La Biblia dice, en Corintios dice, en la casa de Dios, hágase todo en orden y decentemente. Todo en orden y decentemente. Sacrificios de animales inocentes, simbolismo de Cristo, que perdonó nuestros pecados, el Cordero inmolado, expiación por los pecados. Verso 24. Y acá surge el avivamiento. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar, miren, restauración, reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y expiación. ¿Quién mandó? El rey. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpa, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y el profeta Natán, porque el mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Increíble, hermanos. Se empieza a restaurar todo. Se empieza a restablecer el culto, la alabanza, la adoración, los levitas, cada uno en su lugar, en sus puestos para alabar, para adorar a Dios. Pero dice un mandamiento, el rey dio una orden. Pero acá no es la orden del rey, hermano, es la orden de Dios. ¿Y saben cuál es la orden de Dios para nosotros? Ya que estamos con esta serie de alabanza para su gloria, la orden de Dios es que lo alabes y que lo adores. Esa es la orden de Dios también para nosotros. Que lo alabes, que lo adores. Con címbalos, dice. Los címbalos eran como platillos de metal, ¿no? Salterio, como el arpa, ¿no? Instrumentos de arpa. Un adorador pone el ejemplo como David. Composición de cantos, instrumentos, restauración de lo que es la alabanza y la adoración. Un mandamiento que procedía de Dios, hermanos. Tributad, oh familias de la tierra, alabanza a nuestro Dios. Adoración, gratitud, alabanza. Cantad con salmos con alegría, como dice el salmista. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, aquel que le ofrece con alegría, cuando entra por sus atrios con alabanza, con alegría, con exaltación a Dios. Instrumentos de cuerda. El Salmo 95 dice, venid, aclamemos alegremente. ¿Cómo venís a aclamar a Dios? A alabar a Dios. Venid, aclamemos, dice, alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos
Ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano está en las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dale gloria a Dios, ¿no? Alabanza, gratitud. Entonces se restablece el culto con alegría, hermanos. Yo no creo que en ese avivamiento hayan estado así, dice con címbalos, ¿no? Con alabanza. Empezaron a alabar a Dios, se empieza a restablecer la comunión con Dios, empieza a haber sacrificio, perdón por los pecados, empieza a haber una restauración, un avivamiento en medio del pueblo, hermanos. Y el verso 27 dice, entonces, miren, mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y miren hermanos, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, miren el ejemplo del rey. Se inclinó el rey y todos los que estaban con él adoraron. Entonces el rey Ezequías, los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron, qué hermoso pasaje, y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercamiento a Dios, acercado pues, presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y ahí empieza el avivamiento, hermanos. Fíjense que un avivamiento empieza, hermanos, en un medio de oscuridad, de complejidad, pero es algo progresivo, empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer, así es el avivamiento. Y se produjo un despertar, un avivamiento en el pueblo. Miren, un coro, dice más o menos la Biblia, de 4.000 personas, limpios de corazón, el cántico espontáneo, todos estaban cantando, todos estaban adorando. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos acá, que los niños participen en la alabanza, en la adoración, todos estaban, dice, cantando. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando. La importancia de alabar a Dios, de adorar a Dios en la congregación. Y no fueron 40 minutos. Ahí dice la Biblia hasta que se consumió el holocausto. Es decir, y ahora vamos a ver cuántos holocaustos. Dice que los sacerdotes ya no podían, de tanta generosidad que había, que venían a ofrecer los corderitos, ¿no? Imagínense si un asadito cuánto tarda en hacerse. Y todos los que trajeron, ahora vamos a ver, miren, se manifiesta acá el corazón de un adorador, ¿sí? Un verdadero avivamiento. El rey adorando con todo el pueblo, con los que estaban cantando acá, con los salmistas, alabaron a Dios, adoraron. Y verso 32, mire, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes. Miren, empieza a ver. 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Y pasa eso también, hermanos. A veces hay levitas, adoradores más rectos de corazón que un ministro, que un pastor, ¿no? Que están metidos en las iglesias y dicen, no sabemos qué hacer,
y el pastor no caza la onda y dice que eran más pronto para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo, dice, abundancia, miren, abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio, hermanos, de la casa de Jehová. Se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, Señor, esta palabra, Señor, como quisiera ver eso, decía. Que se restablezca la adoración, la alabanza, espontáneamente, que vos sobres en medio de la alabanza de tu pueblo, con poder. Se alegró Ezequías, dice, y todo el pueblo se limpiaron, alabaron, adoraron. El pueblo estaba adorando hasta que se terminó el holocausto. No estaban mirando el reloj a ver a qué hora va a terminar el pastor o cuándo va a terminar esto. Estaban entregados a Dios, hermanos. Entregados a la adoración. Y la alabanza y la adoración fue una consecuencia de ese avivamiento. Alabaron, adoraron. Pero cuando la iglesia regresa a la comunión y se establece los cánticos, la gratitud a Dios, no es una iglesia amargada, una iglesia apagada, triste, sin vida. Empiezan a haber ofrendas voluntarias de un corazón dispuesto de alabar y adorar a Dios. Sé que tengo que ir a alabar y adorar a Dios. Tengo una cita con Dios, voy a alabarlo, voy a adorarlo. Por eso me preparo un día antes y voy a llevarle mi mejor alabanza, mi mejor adoración a Dios, y voy a preparar el tiempo. No voy a llegar tarde, voy a ser puntual, voy a estar delante de la presencia de Dios y le voy a entregar mi adoración, mi alabanza. Y eso es lo que había, y por eso Dios respaldó todo eso. Y Dios respaldó al pueblo. Los sacerdotes empezaron a ofrecer sacrificios, libaciones. Sucedió un verdadero avivamiento. Eso es un avivamiento de verdad. Empezaron a arder por Dios. Y el pueblo empezó a hacer la obra de Dios, empezó a servir a Dios. Se empezaron a abrir las puertas, a restablecer el culto. Y nosotros, hermanos, hemos sido cada uno de nosotros creados para la alabanza de su gloria. Por eso cierro con este capítulo, hermano. Que podamos entender y comprender la importancia que es estar delante de la presencia de Dios, de alabar, de adorar. ¿Por qué cantamos en nuestras reuniones? ¿Por qué adoramos en nuestras reuniones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestras reuniones? Dice que estaban todos con ánimo pronto. Como dice la Biblia, ¿no? Con corazones alegres, con prontitud de corazón para alabar a Dios, para servir a Dios. Eso estaba sucediendo y, hermanos, Dios empezó a mover su mano. Es la experiencia que tuvo el rey Ezequías, el rey restaurador. Y este tiempo, hermanos, Dios preparó un tiempo en este día para limpiar su iglesia. Su iglesia. No solamente para tener una reunión más, donde se vuelve ya un culto apático, donde parece ya lo que es algo por rutina o ritualista, hermanos. Donde vos venís y levantás tus manos y ya te vas, ya está y te vas. Esto es lo que se experimenta cuando hay una adoración y una alabanza y gratitud en nuestro corazón. Se manifiesta la gloria de Dios. Hermanos, pasa eso cuando comprendemos y entendemos por qué cantamos en nuestras reuniones, por qué adoramos. La gloria de Dios se manifiesta. Restaurar, limpieza. Y con esto cierro. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia. Vengan, invitación. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, hay cosas que tú quieres limpiar en nuestro corazón. Ponete en pie. Si hay cosas que limpiar en tu corazón, Dios las quiere limpiar. Hay que restablecer la comunión. Y este es el momento. ¿Qué tenés para ofrecerle a Dios en esta mañana? Habrá corazones dispuestos, verdaderos adoradores, sacerdotes, levitas que deciden purificarse, consagrarse, servir a Dios. Si esa es la decisión de tu corazón, de limpiarte, de adorar a Dios con un corazón limpio, de vivir para servirlo a Él, y que haya un despertar de buscarlo más, de estar en su presencia, de que arda tu corazón, hacerlo en la libertad del Espíritu Santo en esta mañana. Santificaos ahora. El Señor quiere limpiar su iglesia, porque Él viene a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Cómo están tus vestidos? ¿Cómo están tus vestiduras? Si necesitas una limpieza, Señor, yo necesito que me limpies, Señor. Necesito ser limpiado. Ayúdame, Señor. Levanta tus manos. Decirle en señal de rendición, de adoración a Dios, decirle, límpiame, purifícame, lávame y seré limpio. En el nombre de Jesús en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús pido para que esta iglesia, Señor, sea movida con gratitud, alabanza en los corazones, adoración. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra y que tú te manifiestes en esta mañana por tus muchas misericordias. Por amor a tu nombre, Señor. Manifiéstate. Te necesitamos a ti, Señor. Te queremos a ti, Señor. Queremos alabarte y adorarte, no por lo que tú nos das, sino por quien tú eres, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y fuera de ti, Señor, no hay bien. Tú eres nuestro Dios y a ti te alabamos y a ti te adoramos, Señor.